Buenos días. El Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública y el Consejo de Seguridad Vial les saludan y les dan la más cordial bienvenida al webinario Movilidad y Seguridad Vial Ciclística, dirigido a personas estudiantes y docentes de artes industriales de noveno año de colegios académicos. Este webinario tiene como objetivo promover la comprensión de los deberes y responsabilidades de las personas ante la legislación actual de tránsito en cuanto a la movilidad y seguridad vial ciclística en las vías públicas. Les habla Montserrat Párez Zamora del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, quien les acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. El evento iniciará con la presentación principal Movilidad y Seguridad Vial Ciclística. Una vez finalizada la presentación, se brindarán 3 espacios de preguntas y comentarios. De esta manera, damos inicio y la bienvenida al señor Alfredo Ortega Cordero, jefe del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada. Adelante, don Alfredo, bienvenido. Muy buenos días, estimados participantes de esta actividad de movilidad y seguridad vial ciclística. Un agradecimiento especial a los invitados especiales, a los compañeros del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, específicamente a la compañera Paola Lizano, a la compañera Montserrat Párez, asesoras, que han promovido y han organizado junto con el IDP este espacio de actividad. Hoy la movilidad y seguridad vial ciclística se constituye uno de los principales desafíos y también oportunidades para que el país tenga desde estas prácticas un mejor uso de los espacios de movilidad y de tránsito a nivel del país. Como bien lo decía la compañera Montserrat, en este espacio hablaremos de aspectos legales, de leyes, de aspectos importantes que debemos valorar. Y también nosotros hoy con las personas que se encuentran por acá, docentes, estudiantes, valorar desde el programa de estudios de artes industriales la importancia que tiene este contenido, este saber en el desarrollo de estas competencias y habilidades de los estudiantes. Yo me encuentro muy halagado de tener esta oportunidad para que las personas podamos reflexionar acerca de la movilidad, los beneficios que tiene, los retos que todavía tenemos y las oportunidades, más que reto, oportunidades para potenciar la movilidad y seguridad vial ciclística en el país. Una vez más, agradecerle su presencia y disfrutar el espacio y aprender más acerca de este tema tan importante para el país hoy. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, don Alfredo Ortega. Para continuar con el evento, daremos el pase a la facilitadora del Consejo de Seguridad Vial, la señora Carol Benavides Morales. Adelante, doña Carol, bienvenida. Buenos días, es un gusto saludarles. Como decía la compañera Montserrat, mi nombre es Carol Benavides. Yo soy funcionaria del Consejo de Seguridad Vial y para mí es un placer estar el día de hoy con todos ustedes compartiendo este espacio para refrescar conocimientos en el tema de movilidad y la conducción de la bicicleta. Como sabemos, la conducción de la bicicleta o el uso de la bicicleta ha ido aumentando desde que inició la pandemia, ahora por un tema de restricciones, ya sea por un tema de trabajo para movilizarnos o por un tema de recreación. Entonces es importante conocer algunos aspectos legales que se han ido fomentando o se han ido estableciendo para la regulación de la bicicleta. Hoy hablaremos un poco sobre todo el tema legislativo, qué es lo que establece la ley para regular la bicicleta, cuáles son las obligaciones de los ciclistas en el tema del manejo en vías públicas y un poquito sobre el tema de prevención. Para iniciar, presentaremos todo el tema legislativo. La ley
de tránsito es una de las leyes que establece cómo se regula la circulación en las vías públicas. Aquí podemos ver todo lo que tiene que ver con los requerimientos que tienen que tener los vehículos para poder circular en carreteras. Tiene que ver con todas las normativas que debe cumplir el conductor para poder circular en carreteras. Y también tenemos la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclista, la 9660, que esta se establece exclusivamente para regular o promover el uso de la bicicleta. Aquí se establecen cuáles son las obligaciones de las entidades públicas y algunas privadas para el fomento de infraestructura y algunas otras acciones que se deben implementar para proteger al ciclista, ya que se le da prioridad al ciclista al ser un usuario vulnerable. Debido a estas leyes que existen, se genera un reglamento para regular las acciones que establecen esta ley. Aquí se dan los sustentos políticos, ¿verdad? Los lineamientos y directrices a la ley 9660. Se establecen las responsabilidades de cada institución y se le solicita principalmente a las municipalidades el fomento de infraestructura para ciclistas o bien acciones que ayuden a implementar todo lo que tiene que ver con el uso de la bicicleta y la protección al usuario vulnerable, que es el ciclista. La idea de estas reglamentaciones o de estas legislaciones es promover o incentivar el uso de la bicicleta, ya que la bicicleta es un medio de transporte que ayuda o fomenta todo el tema de protección ambiental, ayuda en el tema de la salud y además económicamente es un medio de transporte económico que favorece la economía del usuario. En cuanto a algunas definiciones importantes que debemos conocer que contempla la ley de tránsito y que se incluye también en la ley 9660, que es la ley de movilidad ciclista, tenemos el tema de movilidad, donde se establece que la movilidad son todos esos desplazamientos que realizamos las personas en cualquiera de nuestros roles, ya sea como peatones, como conductores o como pasajeros, en un tiempo específico y para satisfacer una de nuestras necesidades, ya sea la necesidad de trabajo, la necesidad de recreación, de alimentación, cualquier tipo de necesidad que requiramos satisfacerlo, tenemos que hacer mediante la movilidad. Igual la movilidad permite que traslademos mercancías de un punto a otro para que sean accesibles a la población. Por otra parte, se establece el tema de la movilidad activa, donde se pretende incentivar que los usuarios de las vías transiten de una forma más activa mediante el uso de la bicicleta como peatones o bien en patinetas en lugares que se permiten utilizar este tipo de vehículos. Entonces, cuando hablamos de movilidad activa, hablamos del uso de un medio de transporte no motorizado, o sea, cuando nos trasladamos de un punto a otro sin utilizar un vehículo que tenga un motor. Y también incentiva el uso de la movilidad ciclista, que es cuando los usuarios utilizan la bicicleta como un medio de transporte o recreativo. Entonces, cuando hablamos de movilidad ciclista, hablamos de trasladarnos en una bicicleta de un punto a otro por un tema de trabajo o un tema de recreación. En esa misma legislación se establece lo que llamamos la pirámide de la movilidad segura sostenible. Aquí lo que se trabaja es que se priorizan las poblaciones según el riesgo al que están expuestos las mismas. Entonces se establece un orden prioritario del uso del espacio público, donde vamos a tener que los usuarios más vulnerables son los peatones, debido a que a la hora de sufrir un accidente, el cuerpo de la persona es la que recibe el mayor impacto. Entonces son los usuarios que están más expuestos a morir o sufrir heridas graves en carretera en caso de accidente. Luego tenemos los ciclistas, que es el segundo usuario más vulnerable debido a que su vehículo no cuenta con una carrocería que proteja al conductor
por ende, el cuerpo es el que recibe el impacto a la hora de sufrir el accidente. Tenemos las motocicletas, transporte público, ya sea buses, taxis o el tren, y el transporte de mercancía de cargas. Y finalmente, en la parte, como es invertida de arriba de la pirámide, tenemos lo que es el transporte privado. Entonces, esta pirámide lo que establece es que el Estado, las instituciones, tanto públicas como privadas, deben darle prioridad a los usuarios más vulnerables en el tema de las vías públicas. O sea, que debemos empezar a construir o pensar las carreteras como espacios para las personas más vulnerables, donde se considere esa infraestructura parte de todo un entorno, o sea, que se va a construir pensando no en un vehículo, sino pensando en peatones y en ciclistas, que son los usuarios más vulnerables, generando espacios seguros para este tipo de población. Otro de los conceptos importantes que debemos tener claros al ser ciclistas es que la ley establece que un vehículo es son todos esos medios de transportes de personas o bienes que se trasladan en las vías públicas. Entonces tenemos que los vehículos pueden ser desde carros particulares, autobuses, camiones, las motocicletas y la bicicleta. Entonces aquí se establece que la bicicleta es un medio de transporte, por ende debe cumplir con toda la reglamentación establecida tanto en la ley de tránsito 9078 o en la ley 9660. Y indica que el conductor son todas esas personas que controlan los vehículos y es responsable de lo que suceda con su vehículo. O sea, si tienen un accidente, son los responsables de ese accidente. Si los pasajeros que llevan con ellos tienen algún tipo de lesión, son los responsables de sus pasajeros. Para el tema de multas, igualmente son los responsables. Entonces, los conductores son todas esas personas que tienen a cargo la responsabilidad de la conducción de su vehículo y de sus pasajeros. Otro de los conceptos importantes que debemos tener claro es el tema de qué es una bicicleta. El decreto legislativo número 10651 modifica este concepto de bicicleta que establece en su primer momento la ley de tránsito, indicando que la bicicleta va a ser todo aquel vehículo de 2 o más ruedas impulsados por tracción humana. Cuando hablamos que es impulsado por tracción humana, quiere decir que la persona que maneja la bicicleta es quien da ese impulso a la bicicleta para que avance, ¿verdad? Por medio de los pedales. También tenemos que la bicicleta puede ser asistida. En este caso hablamos de bicicletas electroasistidas. Aquí es importante aclarar que es un tema que se ha dado mucho en controversia cuando hablamos de bicimotos, que muchas personas se tendía anteriormente a confundir el tema de la bicimoto con la bicicleta asistida. Entonces, este decreto viene a hacer la diferenciación entre una bicimoto y una bicicleta asistida. Entonces, establece que estas bicicletas asistidas no pueden superar los 25 kilómetros por hora a la hora de circular en las vías públicas. Entonces, todas esas bicimotos que tenemos actualmente en carretera que superan los 25 kilómetros por hora pasarían a ser reguladas como motocicletas, ya no serían bicicletas asistidas, sino que serían ya parte o reguladas como si fueran una motocicleta. Entonces, aquí lo importante es diferenciar que la bicicleta siempre va a ser impulsada por tracción humana, aunque sea asistida, y tiene que contar siempre con pedales. En el momento que ya este tipo de vehículos no cuente con pedales o supere los 25 kilómetros por hora, ya pasa a ser regulada como si fuera una motocicleta. En el caso de la bicicleta asistida no requiere ningún tipo de documentación
Por ejemplo, el conductor no requiere licencia, la bicicleta no requiere ni placa, ni marchamo, ni ninguno de este tipo de documentación. Igual, puede circular en las vías públicas siempre y cuando las velocidades que se establecen en estas carreteras no superen los 80 kilómetros por hora. Y cuando hablamos de bicimotos, estas bicimotos son aquellos vehículos que cuentan con 2 o más ruedas, que su motor de cilindrada no supera los 50 centímetros cúbicos o de potencia no supera los 5 kilowatts. La bicimoto puede tener o no pedales, pero no puede superar los 25 kilómetros por hora. ¿Verdad? En este caso, si lo supera, entonces ya pasaría a ser regulada como motocicleta y sí requiere pedales. Es decir, perdón, sí requiere papeles, requiere de una placa, el conductor requiere de una licencia tipo A1, requiere tener marchamo y revisión y cumplir con toda la reglamentación que cumplen las motocicletas. Entonces aquí sí hay que tener claro la diferenciación. Si ustedes cuentan con una bicimoto que supera o una bicicleta asistida que supera los 25 kilómetros por hora cuando la conducen, ya pasa a ser regulada como una moto, ya deja de ser bicicleta. Otro concepto importante que debemos tener claro en el tema de la conducción de la bicicleta tiene que ver con qué es el ciclista. Cuando hablamos del ciclista, hablamos que el ciclista es toda aquella persona que conduce una bicicleta, o bien el pasajero de la bicicleta, siempre y cuando la bicicleta permita o tenga un asiento adicional, pero no porque yo se lo coloqué, sino porque ya viene así de fábrica. O sea, ya hay bicicletas que tienen su asiento adicional o que ya por su construcción usted puede trasladar un pasajero. De lo contrario, no se debe realizar esta acción. Y cuando hablamos de pasajeros de bicicleta, son todas esas personas que van a adicionar en nuestra bicicleta en estos asientos que les comentaba. Y los menores de 6 años, no pueden o deben ir acompañados, mejor dicho, de una persona mayor a 15 años, ¿verdad? Las personas menores de 6 años nunca pueden andar solitos en las bicicletas. Siempre tienen que ir acompañados por una persona mayor a 15 años. ¿Sí? Aquí en estas imágenes que están viendo pueden ver cómo estas bicicletas, ¿verdad? Es una bicicleta que trae un asiento, ya trae el espacio para llevar ese asiento, entonces llevan a esa persona o a ese acompañante en la bicicleta, ¿verdad? Igual hay bicicletas que traen ya por fabricación sus 2 asientos. Aquí en Costa Rica no, cuesta mucho ver este tipo de bicicletas, pero sí existen, ¿verdad? Eso de que le ponemos un asiento adicional, una canasta en la parte de adelante, o bien le ponemos a la bicicleta para que los pasajeros vayan de pie en la bicicleta o los llevamos en lo que llamamos la barra de la bicicleta. Todas esas cosas son prohibidas y no cuentan como pasajeros de bicicleta, ¿verdad? No entran dentro de esa categoría de pasajeros de bicicleta porque al final la bicicleta no está diseñada para 2 personas, está diseñada para una sola persona y la ley de tránsito indica que las personas o los conductores que llevamos pasajeros o exceso de pasajeros en el vehículo pueden ser sancionadas. Entonces, en este caso, si la bicicleta no está diseñada para llevar pasajeros, igual puede ser sancionados. La ley también establece, sobre todo la ley de 9660, la de movilidad ciclista, viene a establecer cuáles son esas zonas seguras para los ciclistas, cómo se deben construir esas zonas seguras para los ciclistas. Aquí se establecen el uso de las ciclovías o de la construcción de ciclovías. Y cuando hablamos de ciclovías, hablamos que es una zona exclusiva para bicicletas,
triciclos no motorizados y peatones si no existe una acera. Si existiera la acera, los peatones no pueden circular por las ciclovías. Hay diferentes tipos de ciclovías. Una de ellas es la ciclovía demarcada, que estas son simplemente franjas o líneas horizontales demarcadas en la carretera o en las vías públicas, donde se señala cuáles son esos espacios exclusivos para los ciclistas, como lo vemos en esa fotografía, y las velocidades máximas de circulación en esas carreteras deben ser de 40 kilómetros por hora. Esto por un tema de seguridad para los ciclistas. Tenemos las ciclovías segregadas, que son las ciclovías que cuentan con algún tipo de barrera física que separa ese espacio seguro para los ciclistas de la calzada, ya sea por árboles, ya sea por algún tipo de barrera, etcétera, pero está completa, hay un espacio que separa la ciclovía de la carretera, ¿verdad? Hay una barrera física. Luego tenemos lo que llamamos las vías compartidas, que aquí las vías compartidas lo que pretenden o lo que permiten es que los ciclistas transiten de manera segura en la misma dirección de los vehículos. Entonces, son todas esas carreteras por donde pueden circular los ciclistas de forma segura en la misma dirección de los vehículos, ¿verdad? No en contravía, no de frente a esos vehículos, sino en la misma dirección de los vehículos y cumpliendo con la reglamentación. Adelante, Montserrat. Estamos presentando unos pequeños problemas técnicos. Les solicitamos, por favor, que nos permitan unos instantes. Mientras tanto, les agradecemos, por favor, que no olviden llenar la asistencia que se encuentra en el chat. Es muy importante que ustedes puedan registrarse en la asistencia. Así también les invitamos para que puedan ir escribiendo las consultas y las preguntas que tengan sobre los temas que se van desarrollando con las expositoras en estos temas tan importantes para todos nosotros como personas usuarias y también como personas participantes, ciudadanas, que estamos siempre rodeados de estos medios de transporte tan importantes. Así que ya en segundos vamos a retomar el tema con la expositora mientras vamos resolviendo los problemas técnicos que se nos presentan. No olviden, por favor, que es muy importante que puedan ustedes llenar la asistencia. Esperamos y estamos seguros de que estos temas que estamos abordando el día de hoy son de gran importancia y relevancia. Así que bueno, vamos a darle el pase nuevamente a nuestra expositora invitada, doña Carol. Adelante, doña Carol. Gracias. Gracias. Disculpen ahí el inconveniente. Como les decía, tenemos también lo que son los carriles compartidos, que estos son vías de bajo volumen vehicular con velocidades máximas de 30 kilómetros por hora. La prioridad siempre van a ser los ciclistas, entonces son esos carriles por donde pueden circular vehículos y ciclistas, pero siendo siempre la prioridad el ciclista. Actualmente en Costa Rica podemos ver municipalidades han estado implementando en sus regiones, igual que en algunos lugares podemos ver lo que son las ciclovías, sobre todo tramos como en Punta Arenas, tenemos en San Pedro, Curridabat, Montes de Oca. Entonces son acciones que ha estado tratando de implementar
las disculpas del caso, pero continuamos con estos problemas técnicos. Ya sabemos que la tecnología es una herramienta importantísima de acceso para nosotros, para la comunicación, pero también se nos presentan diferentes situaciones fuera de nuestro control, así que les solicitamos muy respetuosamente nuevamente unos minutos de su valioso tiempo para resolver esta situación que se nos está presentando y recordarles nuevamente la importancia de el llenado de la asistencia. Para nosotros es importantísimo contar con estos recursos. Doña Carol, nuevamente le damos el pase. Gracias. Otra de las cosas importantes que debemos conocer tiene que ver con todo el señalamiento vial ciclista que se está implementando a nivel de señales de tránsito, tanto horizontales como verticales. Son señales nuevas que podemos observar en carretera que muchas veces no conocemos y no sabemos qué significan. Por lo tanto, es importante conocer un poquito ese tipo de señalamiento que tiene que ir de la mano de esta infraestructura que se está creando. No es nada más colocar una ciclovía, sino que la gente se dé cuenta que existe esa ciclovía, que existe ese carril exclusivo. Entonces podemos ver este tipo de señalización que estamos viendo en la pantalla. Todo lo que tiene que ver con la presentación de carril compartido, vamos a encontrar, cuando existe ese tipo de carril, vamos a encontrar este tipo de señalización. Cuando hay zonas compartidas que también podrían existir, como les decía, la ciclovía, si no existe una acera, se puede compartir entre peatón y ciclista, entonces vamos a encontrar este tipo de señalización. Aquí sí se le solicita al ciclista que debe tener mucho cuidado, porque aunque es una ciclovía, al ser compartida, el peatón es mucho más vulnerable que el ciclista. Entonces es importante siempre saber que en estas ciclovías compartidas la bicicleta debe tener, o el ciclista debe tener mucho cuidado con los peatones. Podemos encontrar que significa el estacionamiento para bicicletas, que es algo que se quiere implementar o se ha estado implementando en instituciones públicas o privadas, donde el funcionario puede llegar a su trabajo en bicicleta y va a contar con ese espacio para poder resguardar su vehículo, que es la bicicleta, ¿verdad? Entonces, hay mucho tipo de señalización que podemos encontrar en carretera que nos va a indicar cómo debemos manejarnos en carretera, qué es lo que debemos hacer, cómo comportarnos correctamente y cuáles son esas reglas que debemos seguir en carretera. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la demarcación horizontal, que son todas estas líneas que vamos a ver pintadas en carretera, sobre todo en los tramos de ciclovía o vías compartidas, vamos a encontrar ese tipo de demarcación que vemos aquí, ¿verdad? Donde indican que es un espacio para ciclistas y la dirección en la que pueden circular los ciclistas. Igual esta que tenemos aquí, que dice sea al ciclista, es el símbolo que podemos encontrar sobre todo en esas vías compartidas, para indicar que la prioridad es el ciclista y que el espacio se le debe ceder al ciclista. Otro concepto importante que debemos tener claro que establece la ley es lo que tiene que ver con la seguridad pasiva y la seguridad activa. Cuando hablamos de una seguridad pasiva, hablamos de todos aquellos accesorios o mecanismos o dispositivos que protegen la integridad física de los ocupantes de la bicicleta, o sea, del conductor o del pasajero. No es que solamente el conductor de bicicleta tiene que utilizar esos implementos. Si son bicicletas en las cuales ustedes pueden llevar pasajeros, los pasajeros también deben utilizar los implementos de seguridad. ¿Y cuáles son esos implementos de seguridad que incorpora o que establece la seguridad pasiva? Bueno, tiene que ver con el uso de chalecos o ropa reflectiva, con el uso de rodilleras, coderas. Otro implemento de seguridad pasiva es el casco, los guantes y los lentes. Igualmente el tipo de zapatos que utilicemos. Cuando hablamos de esa seguridad pasiva, son todos esos implementos que puede utilizar el ciclista para proteger su integridad. O sea, si sufrimos una caída, que
la gravedad de esas lesiones sea mínima, ¿verdad? Que el casco es el que va a proteger. Entonces, son cosas importantes. Aunque por ley solo se establece obligatorio el uso de casco y de ropa reflectiva, pues estos otros implementos de seguridad pasiva son de suma importancia y se recomienda que también se utilicen, aunque la ley no establece que es de uso obligatorio, son implementos que nos van a ayudar. Y tenemos lo que es la seguridad activa, que la seguridad activa se refiere a todos esos mecanismos o dispositivos ya referentes a la bicicleta, con los que debe contar la bicicleta para evitar sufrir un accidente o que nos ayudan a evitar que nos veamos involucrados en un accidente. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con los frenos, todo lo que tiene que ver con luces, con los espejos, aunque las bicicletas o muchas bicicletas de fábrica no traen luces o no traen espejos, ya estos dispositivos existen en el mercado para poder adicionárselos a las bicicletas, ¿verdad? Y aparte que de ley es obligatorio el uso de este tipo de implementos. Entonces, son todos esos sistemas que ayudan a que la bicicleta funcione correctamente y sea visible en carretera y así proteger a nuestros conductores de bicicleta, que son uno de los usuarios más vulnerables en las vías públicas. Ahora iniciaremos o abriremos un espacio de preguntas o comentarios o dudas. Le doy el pase a la compañera Paula. Muchas gracias, doña Carol. Tenemos algunas preguntas que nos brindan los estudiantes que están presentes y también algunas consultas de los docentes. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿por qué no puedo circular por algunas vías, por ejemplo, autopistas? Adelante, doña Carol. Ok, en el caso de las bicicletas, la ley establece que no pueden circular por vías de velocidades mayores a 80 kilómetros por hora. ¿Esto por qué? Porque como les decía, el ciclista es un usuario muy vulnerable. Entonces, ¿qué sucede en estas autopistas o en estas vías donde se prohíbe el tránsito de ciclistas? Bueno, que los vehículos van a velocidades muy altas, hay mucho volumen de vehículos y la bicicleta es un vehículo que no es muy estable. Entonces, por ejemplo, tenemos vehículos pesados como tráiler que a la hora de pasar cerca de un ciclista o incluso un motociclista, tienen por su velocidad un efecto succión. Eso quiere decir que a la hora de pasar muy cerca de ellos, el aire que ingresa por debajo del tráiler tiende a atraer al ciclista y por eso es que los expulsan o los botan o se caen, digamos, de sus bicicletas, entonces es muy riesgoso. Entonces se establecen velocidades y carreteras donde no se pueden circular justamente para proteger al ciclista, porque no es un espacio seguro para ellos. La única forma de transitar cerca de estas carreteras, no en estas carreteras, sino cerca de estas carreteras, es si hay alguna ciclovía o alguna ruta alterna que separe al ciclista de este tipo de tránsito vehicular, ¿verdad? Porque lamentablemente las autopistas, los vehículos van a grandes velocidades. Si la velocidad establecida es 80 kilómetros por hora, sabemos que la ley les da un margen de 20 kilómetros más. Quiere decir que vamos a tener vehículos transitando a 100, 120 kilómetros por hora. Y esto es muy riesgoso para el ciclista, ¿verdad? Los pone o los expone a sufrir un accidente donde pueden perder su vida. Muchas gracias, doña Carol. La siguiente pregunta dice, ¿y las bicicletas que les ponen motor casero? Porque esas bicis que les ponen motor suenan horribles y van súper rápido. ¿Esas también pueden circular?
Adelante, doña Carol. Gracias, Pablo. Como les dije al inicio, cuando hablamos de bicicletas asistidas, no siempre vemos que sean ya que vienen de fábrica, ¿verdad? Como indica, muchas veces la gente es muy ingeniosa y les colocan el motor. Son bicicletas que están circulando, ¿verdad? Y que están siendo en ese momento reguladas. ¿Qué sucede con estas bicicletas? Bueno, que no cumplen con el tema de contaminantes. Obviamente es una bicicleta que al ser adaptada, genera ruido. Son bicicletas que exceden los 25 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ellas? Se están sancionando como si fueran motocicletas, ¿verdad? Ya no pasan, dejan de ser bicicletas y pasan a ser motocicletas. Por ende, deben cumplir con requerimientos como placa, marchamo, y la persona tiene que tener licencia A1. Si tenemos una bicicleta de estas que le adaptamos un motor para andar donde la velocidad de la bicicleta va a exceder los 25 kilómetros por hora, tenemos que ser conscientes que si un tráfico nos para, muy probablemente nos va a sancionar si no tenemos licencia, si la bicicleta no tiene placa, porque ya pasaría a la categoría de motocicleta por el tipo de velocidad o por el alcance de velocidad del vehículo, y aparte porque ya el motor deja de ser un motor de baja cilindrada, o sea, de menos de 50 centímetros cúbicos, y pasaría a ser un motor más alto, ¿verdad? Que ya sería un motor casi que perteneciente a una motocicleta. Muchas gracias, doña Carol. Última pregunta en este espacio. Preguntan los muchachos, entonces, en las ciclovías compartidas, ¿también pueden circular las motos? Adelante, doña Carol. No, las motocicletas nunca pueden circular por una ciclovía. O sea, las ciclovías compartidas, cuando hablamos de una ciclovía compartida, hablamos de que la van a compartir los ciclistas con los peatones. Son los únicos que pueden transitar por esas ciclovías compartidas, ciclistas y peatones. Las motocicletas únicamente pueden circular por las vías públicas, ¿verdad? Por la calzada. Lo que sí pueden es en los carriles compartidos, ¿verdad? Que los carriles compartidos es un carril de la carretera donde van a circular motociclistas, ciclistas y vehículos livianos y pesados a cierta velocidad de forma regular, ¿verdad? Ahí sí pueden circular todos los tipos de vehículos, pero en lo que son ciclovías son única y exclusivamente para ciclistas, y si son compartidas son con peatones, nada más. Muchísimas gracias, doña Carol. Vamos a darle nuevamente el espacio para que usted continúe con el siguiente tema de este webinario. Adelante, doña Carol. Gracias. Vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con las obligaciones del ciclista. Todo lo que establece la ley de tránsito y la ley de movilidad ciclista que debemos cumplir las personas que andamos en bicicleta al transitar por las vías públicas. Entonces vamos a iniciar con todas esas obligaciones que tenemos los ciclistas, y luego vamos a ver un poquito sobre qué partes o qué sanciones nos pueden aplicar los oficiales de tránsito si circulamos en carretera. Para iniciar, es importante indicar que, como todas las personas, ¿verdad? Los ciclistas siempre deben andar su cédula de identidad, ¿verdad? Independientemente de que vayan para su trabajo o que utilicemos la bicicleta de una forma recreativa, siempre tenemos que andar con la cédula de identidad, ya que si no tenemos licencia, el tráfico, si nos para, siempre nos va a pedir este documento de identidad, ¿verdad? Entonces nunca podemos decir, no, es que como ando utilizando la bicicleta de una forma recreativa, no ando papeles, pues eso no lo podemos hacer. Siempre debemos andar nuestra cédula de identidad. Otra cosa importante que establece la ley es que si vamos a adelantar
por la izquierda, siempre tenemos que hacerlo por la izquierda y el vehículo siempre tiene que ir a una velocidad menor, ¿verdad? No podemos adelantar vehículos que van a 60, 70, 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, como son carreteras por las que podemos circular de bajas velocidades, entonces al adelantar tenemos que hacerlo igual que cualquier otro tipo de vehículo, siempre por la izquierda, nunca por la derecha, porque nos ponemos en riesgo. Por otra parte, si vamos en grupo, que es lo que solemos ver actualmente en el tema de recreación, si vamos en grupos tenemos que tratar de ir uno detrás de otro, ¿verdad? Nunca a la par porque vamos a obstaculizar el paso de los vehículos, nos vamos a poner en riesgo, ya los conductores no van a poder guardar ese 1,5 metros de distancia para adelantarnos, ¿verdad? Porque es como imposible si vamos abarcando todo el carril. Entonces la ley establece que los ciclistas que transitan en grupos deben ir siempre uno detrás de otro. No podemos circular por las aceras, ¿verdad? Ni las ciclovías, ni podemos, por ejemplo, utilizar puentes peatonales para cruzar la carretera. Si lo vamos a hacer, tenemos que bajarnos de nuestra bicicleta y cruzar caminando, empujando nuestra bicicleta, no sobre nuestra bicicleta. Utilizar siempre las ciclovías, si existen en esas carreteras, circular por el lado derecho del carril. La ley permite que el ciclista circule en el centro del carril, pero la recomendación es siempre que tratemos de circular hacia el lado derecho para dejar ese espacio para que los carros nos puedan adelantar, respetando ese 1,5 metros, ¿verdad? Entonces, aunque la ley establece que podemos andar en el centro del carril, pues por una cuestión de precaución es mejor siempre ir hacia el lado derecho. Tratar de tener siempre nuestra bicicleta en buen estado, ¿verdad? El estado del vehículo es súper importante para evitar accidentes de tránsito. Si nosotros no acostumbramos a realizar las revisiones, si no acostumbramos a tener nuestra bicicleta en buen estado, hay mayor probabilidad de sufrir un accidente de tránsito. No debemos circular en vías donde las velocidades permitidas sean mayores a 80. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que circular en vías donde las velocidades sean menores a 80. Aquí hay dos cosas importantes que tenemos que considerar, que tal vez la ley no lo establece así, pero por un tema de seguridad de las personas, nosotros debemos considerarlo. Existen dos tipos de velocidades. Las velocidades establecidas, que son las velocidades que vemos demarcadas en la carretera, donde dice que tienes que circular a 80, 60, 40 kilómetros por hora, y las velocidades de funcionamiento de las vías. ¿Cuáles son estas velocidades? Esas son las velocidades reales a las que circulan los vehículos en esas vías. Entonces, si una vía está demarcada para circular a 60 kilómetros por hora y la ley nos permite un margen de exceso de velocidad de 20, quiere decir que la velocidad en esa carretera va a ser de 80, ¿verdad? Aunque está establecida de 60, los vehículos van a andar a 80. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas porque al final pasaría a ser una carretera de 80 kilómetros por hora, que no hay una prohibición establecida para ciclistas, ¿cierto? Pero la seguridad es primero. Entonces tenemos que saber que si circulamos por una carretera de 60 kilómetros por hora, las velocidades funcionales de la carretera van a ser más altas y de ahí el cuidado que tenemos que tener, las precauciones que tenemos que tener. Por otra parte, tenemos todo lo que tiene que ver con circular por el centro del carril, que era lo que les decía antes. Cuando llevamos estos pasajeros, porque la bicicleta no lo permite, debemos utilizar implementos de seguridad como el casco y el chaleco, que son los implementos obligatorios de ley que se debe utilizar, y no solo el que conduce, sino también el pasajero debe llevar estos implementos. Y los pasajeros deben ser mayores a 3 años. Los niños menores de 3 años no pueden ir como pasajeros en una bicicleta. ¿Esto por qué? Porque los niños menores de 3 años todavía no tienen la capacidad para ir atentos o alerta en la bicicleta. Entonces, por ejemplo, si yo llevo un niño menor de 3 años, hay mucha probabilidad de que ese niño se duerma en el asiento donde va, se vaya de lado y se caiga de la bicicleta, que ese niño vaya inquieto haciendo cosas que no debe hacer. Entonces lo exponemos a sufrir un accidente. Aparte, que ese niño menor de 3 años, si sufrimos una caída, tiene mayor probabilidad de morir.
¿Esto por qué? Porque todavía su cuerpecito, sus huesitos, etcétera, no están bien fortalecidos como para soportar una caída de una bicicleta. Entonces es importante saber que los menores de 3 años no pueden viajar en bicicleta. Otra cosa importante es que nunca debemos sujetarnos de un vehículo que vaya en movimiento. ¿Esto por qué? Porque si nosotros vamos circulando en bicicleta y qué sé yo, hay una cuesta, nos agarramos de un vehículo para que nos impulse, pero resulta que ese vehículo sufrió un desperfecto o aceleró o más bien retrocede, etcétera, nos puede poner en peligro y más bien nos puede golpear, ¿verdad? Podemos ocasionar una colisión. Entonces es importante saber que nunca debemos sujetarnos de un vehículo que vaya en movimiento. Debemos portar siempre las luces encendidas, sobre todo la ley establece que de 6 de la tarde a 6 de la mañana debemos portar la luz delantera de la bicicleta encendida. Como les dije anteriormente, las bicicletas no cuentan con este tipo de dispositivos, pero se le deben incorporar, ¿verdad? Entonces siempre debe contar con una luz delantera blanca y en la parte de atrás una luz roja. Entonces siempre debemos llevar la luz delantera encendida, sobre todo la ley establece que de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que es el periodo de tiempo donde la luz es más baja, ¿verdad? Hay mayor riesgo de que no nos vean los otros vehículos, entonces debemos hacer no solo nosotros como conductores visibles mediante el chaleco, sino también la bicicleta visible mediante este tipo de utilización de estas luces. Tenemos prohibido enseñar o aprender a conducir bicicleta en vías públicas. Esto no se puede hacer. Debemos buscar otras zonas para enseñarle a nuestros hijos o amigos, etcétera, a manejar bicicleta, o uno mismo para aprender a manejar bicicleta. No lo podemos hacer en las vías públicas. Los niños menores de 6 años deben ir siempre acompañados de una persona mayor a 15 años si van a circular en vías públicas. Si lo van a hacer en parques o en la casa, en zonas establecidas recreativas para bicicletas, no es necesario, pero si van a transitar por vías públicas, por las carreteras, los niños de 6 años siempre deben ir acompañados de una persona mayor a 15 años. Nunca lo pueden hacer solos. Y en cuanto a las sanciones que la ley establece para los ciclistas, tenemos sanciones generales, sanciones específicas para ciclistas y para los que andamos bicimotos, que pasarían a ser, dependiendo de la velocidad, motocicletas. Aquí muchas personas dicen, bueno, es que la ley solo indica que el ciclista se puede sancionar por 3 cosas, que sé yo, el uso de implementos de seguridad, que se puede sancionar solamente por andar en carreteras de mayor a 80 kilómetros por hora. Sin embargo, como vimos en las definiciones, el ciclista es un conductor y la bicicleta es un medio de transporte, o sea, un vehículo. Por ende, hay muchas sanciones que establece la ley donde habla del conductor o del vehículo que se le pueden o se le deben aplicar al ciclista al ser también un conductor y a la bicicleta ser un vehículo. ¿Qué sucede con las sanciones? Mucha gente dice, bueno, pero es que le hacemos un parte a un ciclista y son incobrables, ¿verdad? Quedó ahí en el papel y listo. Los partes, recuerden que van a la cédula de identidad. Y el número de licencia de cada usuario es el número de cédula de identidad. Entonces, si yo ando en bicicleta, por ejemplo, y un tráfico me para, me hace un parte, el parte me lo hace a mi cédula de identidad porque no tengo licencia para bicicleta. Pero resulta que si tengo motocicleta para conducir un carro, o para conducir una moto, entonces a la hora de cargarse en el sistema este parte a la cédula, va a afectar mis otras licencias, ¿verdad? Porque ya yo soy un conductor registrado, porque tengo una licencia A1 o B1. Entonces yo soy un conductor registrado y este parte va a ese historial que tiene el usuario o el conductor, independientemente de que haya sido a la cédula, porque no existe la licencia para bicicleta. Si yo no tengo ningún tipo de licencia, ¿verdad? No estoy registrada como conductora,
pues en el sistema se carga mediante la cédula y cuando yo decida sacar en algún momento una licencia para carro o para moto, me va a aparecer ese parte ahí, ¿verdad? A nivel de sistema, ahí va a aparecer ese parte. Entonces, se van a hacer cobrables en ese momento, ¿verdad? Entonces es importante saber que muchas personas dicen, bueno, pero me hacen el parte a la cédula y eso queda ahí. No, no queda ahí. O sea, sí nos puede afectar si tenemos otro tipo de licencia o si a futuro vamos a requerir licencias. ¿Okay? Entonces, hay sanciones, como les decía anteriormente, establecidas en general que se pueden aplicar al ciclista, como la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. También el adelantar en curvas, intersecciones, cruces ferroviarios, puentes, túneles, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los adelantamientos indebidos a los que incurrimos muchas veces. El invadir el carril adjunto que se encuentra separado por esa línea de barrera, ¿verdad? Esa doble línea. El girar, hacer giros en U o giros a la izquierda en lugares donde está establecido, señalizado que es prohibido realizarlos. El irrespeto al señalamiento de alto en las intersecciones, a la luz roja del semáforo. Esto es algo muy común que se ve mucho en los ciclistas. Los ciclistas cuesta un montón que respeten la luz roja del semáforo. Hay lugares donde vemos que cuando hay semáforos tienden para evadir ese semáforo, esa luz roja, tienden a circular por la acera, entonces se incorporan en la acera, pasan el semáforo y se vuelven a incorporar en la carretera, ¿verdad? Entonces, son cosas que no debemos hacer y ponemos en riesgo a otros usuarios como los peatones. El circular sin las luces reglamentarias, o sea, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. El estacionar, obstaculizar con cualquier vehículo, en este caso la bicicleta es un vehículo, ¿verdad? El derecho de vía del tren. Entonces, estos son multas que van desde los 363.639 a los 122.867. Estas multas cada año tienen un incremento, entonces cada año va a costar más si infringimos alguna de estas conductas. Otras conductas que son generalizadas es el uso del celular a la hora de la conducción. Entonces, no solamente el que conduce carro, el que conduce moto, camión, puede ser sancionado por utilizar el celular. Los motociclistas también, los ciclistas también pueden ser sancionados por utilizar el celular mientras van circulando en vías públicas. La ley permite que utilicemos el celular siempre y cuando no lo manipulemos con nuestras manos. O sea, si llevamos manos libres, podemos ir hablando por teléfono o escuchando música, etcétera, siempre y cuando no interfiera en la conducción. Sin embargo, la recomendación es no utilizarlo, porque al final, aunque no interfiera en la conducción, en el sentido de que no ocupamos manipularlo con nuestras manos, el solo hecho de ir contestando una llamada, hablando con otra persona, estamos haciendo dos acciones al mismo tiempo, conducir y hablar por teléfono. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que perdemos la atención a las carreteras. Entonces, si nos concentramos más en la llamada, en lo que estamos hablando por teléfono, o si nos están dando una mala noticia, etcétera, podemos perder el control del vehículo o prácticamente nos estamos desviando de la conducción y no estamos prestando atención a nuestro entorno. Entonces podemos sufrir un accidente. Por eso tenemos muchas personas que van con el teléfono y por ese segundo que se distrajeron pensando en qué contestar o viendo el mensaje, etcétera, no vieron que la luz del semáforo cambió o no vieron que un niño salió corriendo y se atravesó en la carretera o que el carro de adelante nos frenó de repente, ¿verdad? Entonces colisionamos por detrás. Entonces, el uso del celular es sancionado y se recomienda no utilizarlo ni siquiera con manos libres, ¿verdad? Porque también puede ocasionar una distracción. Al conductor con exceso de pasajeros, como les dije antes, si la bicicleta está diseñada para solo una persona, o sea, el conductor,
y llevamos una persona en la barra, una persona en una canastita que le pusimos adelante de la bici, ya esos son excesos de pasajeros, ¿verdad? Porque la bici está diseñada para una persona, al menos que sean de estas bicicletas que les comenté antes, que ya de fábrica traen el asiento atrás o bien traen dos asientos para pedalear. Circular sin los dispositivos reflectivos exigidos, que lo que hablábamos antes era el uso del chaleco o ropa reflectiva. Incumplir con las normas de uso de las luces establecidas. Aquí no nos referimos tanto a lo que hablaba antes de la luz de 6 de tarde, las 6 de la mañana, sino que la ley también establece en qué momentos se debe utilizar la luz larga o la luz corta, ¿verdad? Entonces ya por ley se establece cuándo un conductor debe llevar luz larga o cuándo debe llevar la luz corta. Entonces, a eso nos referimos con la normativa del uso de las luces. El irrespeto a la señal de tránsito fija, o sea, el irrespeto a señales verticales o horizontales. Aquí se da mucho el irrespeto al alto, al seda, se da mucho incluso el irrespeto a las zonas escolares, ¿verdad? Y no solo de los ciclistas, sino en general todos los conductores. Tenemos el irrespeto a la prioridad de paso. La ley establece algunas prioridades de paso, entonces cuesta mucho, por ejemplo, si vemos o escuchamos una ambulancia o un vehículo de emergencia, que se le brinde ese espacio. La prioridad de paso que se le debe dar al peatón. El peatón es el usuario que en carretera tiene la prioridad de paso ante cualquier otro tipo de vehículo. Sin embargo, esto no se genera, y cuando se genera es riesgoso. ¿Por qué? Porque yo como conductor le puedo dar la prioridad de paso al peatón, pero no sé si el que viene en sentido contrario o incluso el que viene detrás mío le va a dar esa prioridad de paso, ¿verdad? Entonces, es importante siempre tener mucho cuidado con estas situaciones. Y el conductor que se sujeta de otro vehículo en marcha, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente. La ley también establece conductas ya más establecidas para el ciclista. Que tienen que ver con la circulación en vías públicas, ¿verdad? De velocidades mayores a 80 kilómetros por hora, que aquí la multa es de 60,000 colones, incluso puede hacer el retiro del vehículo. Si los tráficos retiran o te quitan la bicicleta y eres menor de 15 años, tienes que ir con tu papá o mamá para poder reclamar la bicicleta, y para poder reclamarla tienes que tener un documento que certifique que la bicicleta es tuya, ¿verdad? O, por ejemplo, se les solicita la factura de compra de la bicicleta o algún tipo de documento donde puedas comprobar que efectivamente la bicicleta te pertenece, ¿verdad? Entonces es importante saber que no es solo que te pueden hacer el parte, sino que te pueden retirar la bicicleta. Al ciclista que transite en aceras. Las aceras son espacios seguros para los peatones. Entonces, por las aceras únicamente pueden circular los ciclistas, los peatones. Los ciclistas no lo pueden hacer, ni en patines, ni en patinetas, ni en ningún tipo de medio que nos permita movilizar lo que tenga ruedas, ¿verdad? Las aceras son únicamente para las personas que caminemos. Lo único con ruedas que podría circular en una acera que también consideramos peatones son las personas que por su condición necesitan andar, por ejemplo, en silla de ruedas, o cuando las mamitas llevan los coches, ¿verdad? Que son los únicos medios que podrían circular en las aceras. Circular sin los implementos de seguridad en carretera, que aquí hablaríamos de los implementos de seguridad establecidos obligatorios por ley, que es el casco y la cinta reflectiva. Y quien enseña a conducir una bicicleta en las vías públicas, ¿verdad? Entonces, esos son partes que son exclusivos y que la ley lo indica así al ciclista, que son exclusivos para bicicletas. Cuando los conductores de bicicleta revisamos la ley, normalmente decimos, bueno, es que a nosotros solo nos pueden sancionar por estas 4 cosas porque indican directamente que es al ciclista. Sin embargo, como les decía antes, el ciclista es un conductor, entonces nos pueden aplicar cualquier otro artículo del que se refiera al conductor. Y tenemos artículos que son específicamente o que hablan específicamente de la conducción de la bicimoto.
Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con permitir que personas menores de 5 años de edad viajen como acompañantes de este tipo de bicicleta o de bicimoto, ¿verdad? Como les dije antes, cuando hablamos de bicimotos nos vamos a referir principalmente con este cambio de reforma que hubo a los vehículos que exceden los 25 kilómetros por hora. Entonces pasarían a ser sancionados como motociclistas. A todos los que circulen en aceras, a la no utilización del casco de seguridad debidamente ajustado. No es solo colocarnos el casco y listo, sino que debe ir debidamente ajustado. Y aquí ya sería el tipo de casco que deberíamos utilizar, ya no va a ser un casco de bicicleta. Debemos utilizar un casco de motocicleta. ¿Por qué? Porque ya excedemos los 25 kilómetros por hora. Y los cascos de bicicleta están diseñados para soportar golpes a ciertas velocidades, o sea, velocidades de 25 kilómetros por hora hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos caemos o tenemos una bicicleta, estas que mencionaban antes, donde les pusimos un motor para poder ir a 40 kilómetros por hora, resulta sucede que ese casco de bicicleta, si nos caemos, no va a ser efectivo, no nos va a proteger, porque el casco de bicicleta está diseñado para soportar caídas o golpes a menos velocidad. Entonces, deberíamos utilizar cascos ya de motocicleta. Adelantar en medio de las filas de los vehículos a velocidades superiores de 25 kilómetros por hora. Esto sucede mucho, sobre todo cuando vemos la ley le permite, por ejemplo, a los motociclistas, en este caso incorporemos ahí las bicimotos, ¿verdad? De mayor de 25 kilómetros por hora, la ley les permite circular en medio de los carriles. Circular, ¿verdad? Aquí estamos hablando de adelantar. Cuando circulamos en medio de los carriles, la ley indica que deben ser, que los vehículos deben transitar a velocidades menores de 25 kilómetros por hora, o bien cuando hay mucha presa que los vehículos están prácticamente, que decimos, un parqueadero, ¿verdad? Entonces ahí es donde las bicicletas podemos, o las motocicletas y bicimotos pueden circular en medio de los carriles, pero a la hora de adelantar, que es lo que vemos mucho que hacen los motociclistas y los que andan en bicimoto, tratan de adelantar vehículos que van a mayor velocidad de 25 kilómetros por hora, ¿ok? Entonces estos adelantamientos, están prohibidos cuando se hace en medio de las filas, ¿verdad? Tienen que ir a velocidades de menos de 25 kilómetros. Eso porque para evitar o para que sea más seguro ese adelantamiento. Circular sin vestimenta reflectiva, ¿verdad? En todo tipo de motocicleta o bicimoto, vamos a lo mismo, a la utilización de chalecos. Si no tenemos un chaleco, pues una camisa o algún implemento reflectivo. Tenemos mucho que sucede. Ahora la bicimoto es muy utilizada para la gente que hace express. Entonces, resulta sucede que llevan la cinta reflectiva del chaleco, pero nos colocamos encima de esa cinta reflectiva el bolso para llevar los alimentos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que ese bolso está obstaculizando la visibilidad porque está tapando nuestra cinta reflectiva. Entonces, es importante que a ese bolso o maletín que llevamos a nuestra espalda, colocarle una cinta reflectiva o algún tipo de reflectivo para hacernos visible, porque al final estamos quitándole la efectividad o la función a esa cinta. O bien, si nuestra bicimoto tiene esos cajoncitos que les ponen atrás para jalar los alimentos, pues entonces que ese cajoncito sea el que tenga reflectivo. Pero esto no nos exenta de utilizar nosotros la cinta, siempre o la ropa reflectiva, sino que debe ser en ambos, tanto el bolso o el cajoncito como la persona. Y si llevamos un acompañante, pues con mucho más razón, no solo el que maneja, sino también el acompañante debe contar con esa cinta reflectiva, y esto lo sancionan los tráficos. Si solamente yo llevo el casco y llevo la cinta y el acompañante no, pues el parte me lo van a hacer a mí, no a mi acompañante, ¿verdad? El parte me lo van a hacer a mí por permitir que la persona que va conmigo no lleve casco ni lleve esa cinta reflectiva. Ahora pasaremos a otro espacio de preguntas con referencia al tema que acabamos de ver o comentarios, y le doy el pase a la compañera Paula.
Muchas gracias, doña Carol. Bueno, primero comentarle que nos han enviado por el chat a reportar la asistencia de docentes del Liceo Manuel Benavides en Heredia y también del Liceo de Comte en la región sur. Voy a iniciar entonces con las preguntas que se puso bastante cargadito el chat en este momento, ¿verdad? Con ese tema de las sanciones. Y la primera pregunta dice, ¿qué multas se expone un ciclista por circular en una autopista? Es confirmando, yo creo, ya lo que usted expuso. Adelante, doña Carol. Efectivamente, como les dije antes, pues el ciclista se expone a una multa por circular en autopistas, y no solo la multa, sino que también se les puede retirar la bicicleta. El tráfico está en toda la potestad de retirar la bicicleta, de quitarle la bicicleta. Entonces, es importante ahora que sepan que no deben circular con la bicicleta en la multa, en las calles principales. Muchas gracias, doña Carol. Siguiente pregunta. Dice, ¿existe algún proyecto de ley para cobrar derecho de circulación a bicicletas o bicimotos? ¿Sabe usted algo de eso, doña Carol? Adelante. Ok, como les mencioné al inicio, desde que tuvimos este incremento del uso de la bicimoto, se estuvieron gestionando varios proyectos de ley para cobrar derecho de circulación, etcétera, a las que utilizaban bicimotos o bicicletas que excedían los 25 kilómetros por hora. Sin embargo, por cuestiones políticas y de intereses económicos, pues no se logró, digamos, que se aprobaran estos proyectos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo para poder regular estas bicimotos? Bueno, lo que les indiqué antes, mediante un decreto se modifica la definición de bicicleta. Entonces, esto nos permite excluir por completo de qué es una bicicleta estas bicimotos que exceden los 25 kilómetros por hora y por ende pasarían a ser motocicletas. Entonces, ¿qué permite esto? Que esas bicimotos que no estaban reguladas ya se regulen aplicándoles todo lo que tenga que ver con motocicletas si exceden los 25 kilómetros por hora. Y a la hora de aplicarles la ley como si fueran motocicletas, pues tienen que cumplir con tener placa, con tener licencia el conductor, con pagar marchamo, con pagar RITE, etcétera, porque deben contar con una placa. Y todo vehículo que cuente con una placa debe cumplir con estos requerimientos de marchamo y de RITE, ¿no? Entonces, lo que se optó fue modificar o ampliar la definición de bicicleta para poder excluir todos estos vehículos que se estaban considerando bicimotos o motos asistidas que excedan los 25 kilómetros por hora. Muchísimas gracias, doña Carol. Otra preguntita. Estas multas que oímos ahora, las sanciones y las multas, ¿son todas las que están establecidas en el artículo 119 o existen otras multas para ciclistas que sean de ese mismo artículo? Adelante, doña Carol. Ok, estas multas que vimos ahora son las multas que se establecen en los artículos del 143 al 147, ¿verdad? Que son las multas que son para todos los conductores de cualquier tipo de vehículo, ¿verdad? Entonces, van desde el artículo 143 al 147. Igual ahí no estaban todas, esas son como muy generales. Existen otras multas que también se le pueden aplicar al ciclista, pero son bastantes, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue como una selección de algunas multas para colocarlas ahí para darles como ejemplo. Pero digamos, las multas aplicables a ciclistas van desde el artículo 143 al
147, ¿verdad? Algunos de los incisos que vienen en estos artículos van referidos a transporte público, vehículos de carga pesada, pero vienen ahí también los que son generalizados y específicos para bicicletas. Muy bien. Nos quedan 3 preguntas más. Muchas gracias, doña Carol. Dice, estas normativas de la Ley de Tránsito y de la Ley de Movilidad Ciclística, ¿también tenemos que cumplirlas las personas menores de edad? ¿Qué sanciones se aplica a un menor de edad? ¿Nos hacen partes? Adelante, doña Carol. Claro, recuerden que la ley establece que las personas ya mayores de 6 años pueden circular en vías públicas en bicicleta con un mayor de 15. Entonces, quiere decir que si yo ya circulo en una vía pública de 6 años con una bicicleta, ya soy conductor de bicicleta, que es un medio de transporte. Entonces, la ley se aplica de la misma forma, ¿ok? Independientemente de la edad que tenga la persona, la ley no hace distinción, de edad. Simplemente usted es un conductor, independientemente que tenga 6 años o tenga 80 años, ¿verdad? Simplemente usted es un conductor, entonces se le aplica la misma normativa, se le tiene que retirar la bicicleta, se le retira y se hace el parte. Y todo esto va a un historial, porque hay gente, como les decía antes, que cree que porque no tiene licencia, ese parte queda ahí en nada. Estos partes se registran mediante el número de cédula, entonces queda en el historial o en el expediente de la persona a nivel de conductor. Entonces, cuando esa persona menor de edad quiera sacar su licencia, ahí le van a aparecer todos estos registros de multa. Aparte que recuerden que la ley establece que las personas ya a sus 16 años pueden obtener licencia tipo A1. Entonces, ya siendo menores de edad, pueden tener una licencia perfectamente. Entonces, igual se les va a aplicar la ley como si fueran una persona mayor. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de un menor de edad, si se le retira la bicicleta, tiene que ir acompañado de un adulto, o sea, una persona mayor de edad, para poder recuperar su bicicleta o el vehículo que le retiren, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que haber un adulto responsable cuando hay un menor de edad, pero el parte se le aplica igual independientemente de la edad que tenga la persona. Muchas gracias, doña Carol. Otra preguntita. Otra pregunta, doña Carol. Dice, la ley de tránsito fue modificada. Los ciclistas tienen derecho de la vía, pero hay actividades que no son programadas por ninguna institución y los ciclistas ocupan toda la vía. ¿Qué procede en ese caso? Adelante, doña Carol. Ok. Cuando se van a realizar actividades de movilidad ciclista, como carreras, etcétera, ¿verdad? Que efectivamente vemos esos grupos grandes de ciclistas que abarcan toda la vía. Si esa actividad no cuenta con los permisos establecidos o con el permiso establecido por ley, que lo tiene que brindar la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, perfectamente un tráfico puede hacer retiro de todas las bicicletas o aplicarles multas porque van obstaculizando la vía, porque no van circulando correctamente, o sea, uno detrás de otro, etcétera. El oficial de tránsito puede perfectamente aplicarles la legislación, aunque sea un evento por el cual muchas veces se paga para realizar. Pero si el evento no cuenta con permisos, es como si no existiera el evento, digamos, a nivel de tránsito, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando nos inscribimos en estos eventos de cerciorarnos que se cuente con los permisos establecidos. Actualmente muchas personas que practican el ciclismo, ¿verdad? O que tienen el uso de la bicicleta de una forma recreativa, suelen pagar seguros, ya que hemos visto que ha aumentado la accidentabilidad con ciclistas. Entonces, para su protección suelen pagar seguros para cubrirse en caso de sufrir un accidente. ¿Qué pasa con estos seguros? Funciona igual que los seguros de carro. Si usted como ciclista va infringiendo la ley y por eso
sufrió el accidente, el seguro se invalida. O sea, usted no puede hacer uso de un seguro si usted es el responsable del accidente, si usted iba mal. Entonces, si estas actividades no cuentan con los permisos, aunque usted tenga un seguro, si sucede un accidente, usted es el responsable porque no se cercioró de que se contara con esos permisos. Entonces, de ahí la importancia de siempre cerciorarse y solicitar el documento donde tengamos el permiso de realizar esa actividad en esa ruta, ¿verdad? Y cuando se cuenta con esos permisos, normalmente vamos a ver presencia de tránsito, de fuerza pública, donde van a estar protegiendo la vida de las personas que circulan o van a estar cerrando carreteras o vías para que la circulación de las personas que participan en el evento sea de forma más segura. Muchas gracias, doña Carol. Y la última preguntita ya, para continuar con la siguiente exposición, dice, me imagino que seguro es con respecto al donde usted tocó el tema de que era reglamentario el casco y el artículo que sea reflectivo, ¿verdad? Entonces dice, entonces no es necesario que se usen coderas y rodilleras. Adelante, doña Carol. Ok, el artículo de implementos de seguridad dirigido a ciclistas y motociclistas o personas que manejan bicimoto indica que el uso obligatorio es del casco y del chaleco ropa reflectiva y cualquier otro implemento de seguridad necesario. Entonces, no lo indica como decimos con nombres y apellidos, ¿verdad? No dice uso de rodilleras y coderas, de lentes, de guantes. No lo establece tal cual con esos nombres, sí de cualquier otro uso de implementos necesarios. La recomendación de utilizarlos es por una cuestión de protección. Lamentablemente los ciclistas a la hora de sufrir caídas o las personas que andan no solo en bici, sino en moto o bicimoto, a la hora de sufrir una caída, lo primero que solemos colocar son nuestras manos o nuestros pies. Entonces son nuestras manos y nuestras rodillas son las que sufren más lesiones o son las lesiones más registradas a nivel de atención en el INS y en la caja de este tipo de usuarios. Entonces, ¿por qué se recomienda? Bueno, porque es nuestra protección. O sea, no nos van a hacer un parte por no andar rodilleras y coderas. Eso no va a suceder, pero es una cuestión de conciencia y de protección, de cuál es la función de esos implementos de seguridad y por qué es importante utilizarlos, no tanto pensar en la cuestión de partes. Muchas veces nosotros, los usuarios de las vías, pensamos o nos enfocamos más en el tema de los partes. Es que si hago esto me van a hacer un parte, es que si hago lo otro o no llevo eso me hacen un parte. Lamentablemente no debemos pensar así. Nosotros deberíamos pensar en si lo hago o no lo hago, cómo me cuido yo y cuido a los demás. No tanto en el parte, sino en mi vida, en mi salud, en mi integridad física, ¿verdad? No tanto en el parte, ¿no? Porque al final se te hacen el parte, lo pagas y no pasa nada. Pero si sufrís una caída o un accidente y no llevas uno de estos implementos de seguridad, esa lesión que vas a tener a nivel de tus brazos, de tus codos, de tus dedos, son lesiones que duelen, que duran mucho tiempo en sanar, incluso muchas veces que ni siquiera sanan, ¿verdad? O sea, que son lesiones permanentes que van a quedar ahí por no utilizar un implemento de seguridad que tal vez la ley no nos exige, pero que debemos utilizar por una cuestión de salud física, ¿verdad? Y nuestra integridad física. Agradecemos a la señora Carol por compartir con nosotros tan valiosa e importante información. Muchísimas gracias, doña Carol. Para continuar con este webinario, daremos el pase a la señora Zeneida Rodríguez Rojas, quien también es facilitadora del Consejo de Seguridad Vial.
Adelante, doña Zeneida, bienvenida. Buenos días. ¿Estoy ya? ¿Me oyen? Sí, señora, se le escucha claro. Estoy compartiendo, ¿sí? Ok. Buen día. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por el espacio que nos están dando para dar esta charla sobre el uso de la bicicleta, la legislación y todo lo que conlleva. Vamos a ver algunos implementos de seguridad importantes que tenemos que tener presentes a la hora de conducir una bicicleta. Ok, por el momento vamos a empezar con el casco. No tengo, sí estoy compartiendo, chiquitos. Chicos, estoy compartiendo la presentación. La presentación la estoy compartiendo yo, doña Zeneida. Ah, perdón. Ok, entonces aquí estamos. Ok. Sí, entonces volvemos al tema. Es un gusto para mí estar con ustedes y en este momento les voy a hablar sobre los implementos de seguridad. Nosotros necesitamos, para poder conducir una bicicleta, cuidar nuestra integridad física. Ahorita cuando terminó nuestra compañera Carol, les hablaba sobre rodilleras y coderas. Más adelante vamos a ver esos dispositivos. Entre lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta siempre cuando usamos un casco o compramos un casco, es que este cuente con buenas sujeciones y que sea de acuerdo a la utilidad que se le dará. ¿Qué significa eso? Que si lo vamos a ocupar para ciclismo de montaña, va a tener que ser un casco para el ciclismo de montaña. Si es para ciclismo en carretera o urbano, también tiene que ser un casco exclusivo para eso. ¿Cuál es la función del casco? Principalmente, disminuye las lesiones en un accidente en el cráneo. Obviamente, eso depende de la gravedad del accidente y de la velocidad a la que vaya la persona o el impacto que tenga con otro objeto fijo o con un vehículo. Pero sí es importante el casco para poder disminuir esas lesiones a la hora de una caída y que no se dañe nuestra cabecita, nuestro cráneo. El uso correcto del casco es usarlo en todo momento. Que sea cómodo y adaptarse a la talla de la cabeza. No puede andar un casco que a usted le quede más grande o un casco que le quede muy pequeño, porque entonces no va a tener la función, o sea, no va a cumplir la función para la cual se ha comprado o lo está utilizando. Usarlo bien abrochado. De nada vale que usted lo lleve puesto si no lo abrocha bien, porque en una caída es el primero que sale volando, ¿verdad? O sale de su cabeza. Y en el caso de que se le haya caído, o en una caída de 1,5 metros de alto, pierde las propiedades. O sea, ya un casco cayéndose de esa altura ya no tiene la misma consistencia, ya no tendrá la misma durabilidad y se deberá reemplazar. Ahora, ¿cuáles características debe tener las gafas? Ah, pero ¿por qué tengo que llevar gafas? Es muy importante que las gafas cuenten con características como un filtro UV, ¿verdad? De rayos ultravioleta, que tenga un buen sistema de sujeción, que se adapte bien a la cara. No andar unos anteojos pequeñitos como de niño y sus ojos queden sin poderse cubrir de la mejor manera.
que el campo de visión sea óptimo, que sean livianas, porque andar con unos lentes, unas gafas pesadas también van a dificultar que ustedes puedan realizar una buena conducción de la bicicleta a la hora de desplazarse visualmente. Y seleccionarla según el uso que se le dará. Otra vez, ahí tenemos que tomar en cuenta si ustedes las ocupan para el ciclismo en la carretera, si las ocupa para el ciclismo en la montaña, porque también hay unos que son con lentes curvados, muy lindos, ¿verdad? Que apenas son especiales, y también hay lentes con alto contraste. Esos tipos son como para ya ciclismo más profesional. Y la función de las gafas es protegernos del sol, permitir tener una visión óptima y también evitar el polvo, los mosquitos o cualquier factor que moleste los ojos. Ahora venimos a lo que estábamos hablando sobre las rodilleras y las coderas. Antes de que empezáramos la charla, estábamos comentando a una compañera que qué difícil es comprar rodilleras buenas. Casi que lo que se vende es como lo más barato o lo más de mala calidad. Pero es muy importante porque ellas les van a proteger la rodilla, los codos de las lesiones, las rodilleras y las coderas. Y aunque uno diga es un gasto, para mí es peor pasar internado en el SENARE o internado en la Caja Costarricense de Seguro Social con una lesión en una rodilla o una lesión en un codo, porque son más difíciles de sanar. Entonces, las características de las coderas y las rodilleras es que pueden ser duras o suaves, depende de la actividad que se vaya a hacer. Las duras ofrecen la mayor protección, pero no son cómodas para viajes largos. Y como dijimos, les va a proteger de una ruptura de hueso de la rótula, los ligamentos, entre otros, en caso de una caída. Ahora vamos con los guantes. Los guantes tienen una función muy importante, pero no deben restarnos sensibilidad. Las características tienen que ser así, buscar guantes que nos permitan siempre sentir, ¿verdad? Que no andemos sin poder movilizar bien los dedos, que cuenten con una protección a nivel de palma y nudillos, y seleccionar de acuerdo al entorno y a la actividad. Siempre es muy importante tener en cuenta para qué vamos a ocupar guantes, en qué actividad este tipo de guante me va a servir y en qué otra actividad ocupo unos menos profesionales. Y la función de ellos, como dijimos, es proteger de posibles heridas, de raspones, de rozaduras que causen la manivela o las caídas, y ayuda a mantener la temperatura de las manos para que no se pierda la capacidad de reacción. Ahora vamos con algo muy importante y que es reglamentado, que es necesario que se utilice siempre. Siempre, siempre. Necesitamos ser vistos y que eso no signifique ponernos algo por ponernos, sino algo que definitivamente nos haga visibles. La función de un chaleco retroreflectivo o de algún dispositivo retroreflectivo es que nos va a permitir ser visibles para los demás usuarios de la vía, especialmente en condiciones de poca luz o en la noche. El uso correcto de es que en carretera con mucho tránsito, en zonas urbanas o momentos en los que la visibilidad es reducida. Ahí es donde tenemos que usarlo. Y también es porque es de uso obligatorio por ley. Ok, antes de pasar a también podemos hablar sobre otro tipo de vestimentas, ¿verdad? Ya si ustedes quieren ponerse una jacket o quieren utilizar algo más, no solo una cinta, sino un chaleco, eso también es importante a la hora de conducir una bicicleta. Las luces, como decía Carol al principio, no todas las bicicletas traen estos implementos o estos dispositivos de seguridad pasiva. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Comprar siempre esas luces
cuando no las traen. La función de las luces es mejorar la visibilidad y advertir a los otros conductores y peatones de la presencia del ciclista. Y también nos van a iluminar el camino, mejorando la visibilidad y reduciendo el riesgo de accidentes. Es muy importante que estas luces funcionen siempre. Y como dice la compañera, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, para que seamos visibles, porque en nuestro país las condiciones climáticas cambian de un momento a otro. Podemos estar con mucho sol y podemos pasar de repente a una zona completamente con neblina y con mucha lluvia y que va a dificultar que seamos visibles. Y el uso correcto de esta es que sean por lo menos a 200 metros, que nos permitan ver los conductores y que tengan una luz roja trasera, una luz delantera blanca y usarlas tanto de día como de noche, como les estaba indicando anteriormente. Ahora, tenemos los espejos. Cuando nosotros nos daban una bicicleta, uno siempre lo veía como un juguete. Entonces uno aprendía a prueba y error, a raspones, uno llegaba con los zapatos gastados. ¿Por qué? Porque uno utilizaba el pie para poder frenar y cosas así. Y nunca pensábamos en todo esto que ahora necesitamos para poder transitar. Y máxime que la bicicleta se ha hecho muy popular en este tiempo. Entonces, la función de los espejos siempre va a ser proporcionar visión de lo que sucede atrás sin girar la cabeza, porque al girar la cabeza perdemos estabilidad y perdemos también la noción de lo que está pasando a nuestro alrededor o al frente. Entonces facilita realizar las maniobras. Es muy importante tener estos espejos en nuestras bicicletas. Y el uso correcto se le debe dar es que deben colocarse en el manillar o en la manivela para que estén en el campo de visión. Ajustarlos de manera que permitan ver la zona de atrás sin girar demasiado la cabeza. Son una herramienta valiosa de seguridad en combinación con la observación directa de la carretera. O sea, es un complemento para que nosotros podamos transitar más seguros en la carretera y resguardar nuestra integridad física. Okay. Quizás no lo tenga en cuenta aquí, pero lo voy a tomar en cuenta. Hablamos también el zapato. Muchas veces se toma más para lo que es motociclismo, pero el zapato también cuenta mucho. Ojalá que no sea de cordones y que sean zapatos especiales para poder hacer ese tipo de conducción, para poder también cubrir nuestros pies, nuestros tobillos. Ok, ahora pasamos a la parte de herramientas. Como le dije, antes nosotros a prueba de error y a golpazos y raspones aprendimos a andar en bicicleta. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que las bicicletas necesitan un equipo para poder nosotros estarlo revisando. Lo más imprescindible es tener un kit de parches. Qué terrible es salir con una bicicleta y que la llanta se nos haya estallado o que no nos hayamos dado cuenta que la llanta estaba estallada, porque eso entonces nos va a evitar poder nosotros hacer un buen traslado y nos va a evitar interrupciones prolongadas mientras hacemos esos cambios. Tenemos la multiherramienta, eso incluye las llaves ala, los destornilladores, sirven para ajustar y reparaciones rápidas. Ahí está la llave francesa, tenemos un alicate y otros tipos de llavecitas que deberíamos nosotros siempre andar para poder revisar y reparar nuestra bicicleta. El inflador es imprescindible. Nosotros tenemos que andar un inflador porque en cualquier pinchazo o alguna llanta ponchada, en el momento que tengamos el inflador, ayuda a mantener y que se nos haya bajado la llanta. Entonces el inflador nos va a ayudar a mantener la presión adecuada de los neumáticos. El neumático como tal es el que soporta todo el peso y ese neumático debe estar en óptimas condiciones, porque entonces nuestras llantas pueden en ese momento dejar de funcionar y tendríamos que bajarnos de la bicicleta y rodarla a pie. Ok, y los desmontables. Esas placas sirven para montar y desmontar las cubiertas. Son indispensables para poder quitar el neumático de la llanta.
Todo esto es muy importante nosotros llevarlo siempre con nosotros para poder tener una buena revisión de la bicicleta cuando circulamos. Ahora vamos a ver cómo podemos llevar ese kit de reparación de pinchazos de la bici. Los podemos llevar en un bolsito y ese bolsito no necesariamente nos va a quitar espacio ni nada, lo podemos llevar amarrado a la barra, como se ve en la imagen, o puede ir debajo del asiento. Bueno, como les dije, es muy importante siempre mantener este kit de herramientas para poder realizar esos imprevistos o poder realizar esos arreglos. Ahora, vamos al mantenimiento preventivo. ¿Qué significa mantenimiento preventivo? Nosotros cuando salimos con la bici, tenemos que asegurarnos de que ésta esté en buen estado. Para que se mantenga en buen estado, tenemos que tenerla en un lugar cubierto, seco, en donde no se oxide por la lluvia o por el sol. Y siempre, siempre tenemos que tenerla bien lista, ¿verdad? En el momento que la agarremos, tenemos que decir, esta bicicleta no me va a fallar en este momento porque la tengo revisada. Entonces, lo primero es eso, revisar el estado de la bici. Verificar la presión de las llantas y el desgaste. Ahí tenemos que ver si hay holguras, si hay algo ponchado, si hay piedritas incrustadas, algo que en el camino pueda hacer que más bien la llanta completamente se nos desinfle. Mantenerla limpia y engrasada la cadena. No sé cuántos han andado en bicicleta, pero es horrible que a uno se le estafe la cadena y que ya uno no la pueda ni siquiera colocar. Y porque a veces no se mantiene en sus óptimas condiciones. Revisar los frenos, el desgaste, ajustarlos y en la parte de la manivela, las pastas, en donde uno aprieta para poder también poner el freno. Porque como les dije, muchas veces uno lo hacía con los pies, uno nada más metía el pie y nunca estaba revisando si la bicicleta estaba bien los frenos o no, porque entonces uno, yo me la juego con el zapato. Y llegamos con los zapatos todos gastados, o no sé si llegan todavía con los zapatos gastados a sus casas, porque no utilizan o no tienen bien los frenos en las bicicletas. Tenemos que lubricar bien los cables de los frenos y comprobar el estado de los rayos y los aros. Eso también es muy importante. En algunas bicicletas les ponen algunos dispositivos retroreflectivos y eso es muy importante porque también nos van a hacer más visibles en la carretera. Continuamos con el mantenimiento preventivo. Ahora vamos a ver que tenemos que verificar, lubricar y ajustar los engranajes de cambios. Eso es muy importante para que no se nos traben, porque si uno va en la conducción y cuando uno se da cuenta ya no puedo cambiar, y mucho más en las bicicletas que poseen cambios, muchos cambios. Ahora hay bicicletas que casi son como un vehículo automático. Entonces sí tenemos que saber cómo utilizarlas y las que no son más modernas, todavía más, tenemos que ser más audaces a la hora de verificar y lubricar esos engranajes. Comprobar que no hayan holguras en el juego de la dirección. O sea, significa que cuando llevemos la manivela no tengamos ningún problema a la hora de manipularla, que la manivela no vaya floja, que no vaya torcida, que no nos vaya a hacer que no podamos virar en algún momento porque la tengamos sin un buen mantenimiento. En el caso del marco y de la horquilla, eso se puede revisar visualmente, que el marco no esté torcido, que no esté roto. En el caso de los pedales, revisar siempre los pedales y su ajuste. ¿Qué significa esto? Bueno, que tienen que estar aceitados si es necesario, porque a veces se traban, a veces no quieren dar vuelta y nosotros necesitamos que esos pedales estén bien aceitados y que estén en funcionamiento. Revisar los ajustes del asiento. No hay nada más feo que viajar en una bicicleta en donde el asiento quede o muy alto o muy bajo. Siempre nosotros que nos vamos a comprar una bici,
tenemos que cerciorarnos que nuestros pies queden completamente en el suelo cuando nos sentamos en una bici. Tenemos que cerciorarnos de que la bici no nos quede o muy pequeña o no nos quede muy alta, porque no podríamos andar todo el tiempo de pie, dando pedal. Entonces es muy importante eso y revisar siempre que el asiento no baile, que no se mueva, que siempre esté firme. Ok, y por último tenemos que revisar las tuercas y tornillos de la bici. Que no vaya a ser que cuando andamos con la bici en un momento se nos vaya a zafar un tornillo. Bueno, a muchos se les zafan los tornillos, pero que no sean de la bici. Es necesario que eso se mantenga siempre bien firme, que las tuercas y tornillos sean bien ajustados. Ahora pasamos al proceso de preguntas, si hay alguna, y con mucho gusto les voy a responder. Sí me escucho. Muchas gracias. Sí, muchas Sí. gracias, doña Zeneida. Sí, tenemos unas preguntas, pero también nos hacen un reporte de conexión que está bastante interesante. Tenemos a la sección 9.2 del Liceo de 3X conectada llevando el webinario. Y también tenemos a los estudiantes de noveno del Liceo San José de Upala conectados también desde el laboratorio de informática del colegio, para que ustedes vean. Qué bueno. Entonces, sí, gracias a Dios, muy bien y gracias por la participación. Tenemos varias preguntas. Hay unas con respecto a su tema, doña Zeneida, y también algunas que quedaron con respecto a las exposiciones, la última exposición de Carol. Entonces, voy a empezar primero con las preguntas que están relacionadas con su exposición. Dice, ¿qué accesorios legales se recomiendan para utilizar en la noche? Adelante, doña Zeneida. Ok, me imagino. Ok, me imagino que es en relación con lo que son luces LED o las luces que más bien encandilan. Esas son prohibidas. Necesitamos usar luces que no dañen o que no imposibiliten al otro conductor o a los conductores a que podamos nosotros verlos y verlos a ellos. Eso es como lo más permitido. Ya si ustedes tienen que llevar otro tipo de luces o quieren que su bicicleta sea como un árbol de Navidad, es independiente. Lo único es que las luces no sean que les vaya a dificultar a un conductor poder ver porque su luz le está imposibilitando, le está dañando el espacio visual. ¿Me comprenden? No, no necesariamente tiene que ser una luz muy exagerada, pero sí tiene que ser la luz blanca y la luz roja en la parte de atrás. No sé si con esto queda claro o hay algo que más profundizar. Bueno, voy a seguir por el momento con la siguiente pregunta. Justamente la pregunta la hace una estudiante del Liceo de 3X en Turrialba, que se llama Celeste. Ella pregunta, ¿cuáles son las marcas que se recomiendan para los equipos de seguridad? ¿Existen, doña Zeneida, marcas que se puedan recomendar? Adelante. Bueno, yo no conozco porque yo no soy ciclista, pero sí creo que deben haber marcas reconocidas para las personas que quieren hacer un ciclismo profesional. Tendríamos que indagar cuáles serían esas marcas, pero por el momento yo no conozco marcas para ese tipo
de pregunta que me está diciendo la compañera. Muy bien, doña Zeneida, muchísimas gracias. Tenemos otras preguntas que podrían responder, que ya están totalmente fuera de los accesorios, ¿verdad? Dice, según tengo entendido, las bicicletas con motor adaptado no pueden circular. Entonces, para que ustedes nos ayuden a responder estas preguntas. Doña Carol, adelante. Ok. En realidad en Costa Rica hay un montón de vehículos que no pueden circular, ¿verdad? No solo cuando hablamos de bicicletas, sino de carros, bueno, de todo, ¿verdad? Porque desde el momento que nosotros le hacemos una modificación a un vehículo, una modificación que no permite la ley, ya ese vehículo no podría o no debería circular. Sin embargo, sabemos que esa no es la realidad de nuestro país, ¿verdad? Tenemos muchos vehículos y no solo bicicletas, tenemos motocicletas, tenemos carros, etcétera, que tienen modificaciones o que son armados por los usuarios que no deberían circular. Sin embargo, esa no es la realidad, entonces tenemos que apegarnos a nuestra realidad. Efectivamente, ese tipo de bicicleta que nosotros compramos normal, que no tiene motor y le adaptamos un motor, no debería circular, pero es lo que más tenemos en carretera. Entonces, se sanciona, aunque no debería circular, se sanciona, como les decía antes, según las velocidades que se generen o a las que vayan este tipo de vehículos, porque los tráficos no pueden nada más decir, no, es que esta bicicleta no puede circular, entonces le saco de circulación y listo, no se sanciona al conductor, ¿no? Porque al final está infringiendo la ley, ¿verdad? Al final está infringiendo no solo por hacerle una modificación al vehículo, ¿verdad? Sino también porque está excediendo un límite de velocidad o porque está haciendo algún otro tipo de imprudencias. Entonces, cuando hablamos de que un vehículo no puede circular porque tiene una modificación, no solamente una bicicleta, ¿verdad? Tenemos motocicletas, las famosas bombas, que son motocicletas que arman en las mismas comunidades con partes de otras motos, que tampoco deberían circular, pero lo hacen. Entonces, nosotros nos tenemos que apegar mucho a nuestra realidad, que lamentablemente es esa, que los chicos armamos nuestros propios vehículos, ¿verdad? Debido a las necesidades que tenemos y igual se sancionan. Pues no deberían, pero lo hacen. Entonces igual las consideramos dentro de los vehículos que se pueden sancionar o que circulan en carretera. Muchas gracias, doña Carol. Tenemos también un reporte de otros estudiantes de centros educativos que están conectados viendo el webinario. Los estudiantes de la sección 9.1 del Liceo Francisco Orlich en Cartago, ellos nos están siguiendo el webinario también. El Liceo Potrero Grande en Buenos Aires de Punta Arenas. Y también tenemos los muchachos del Instituto de Guanacaste conectados. Justamente les solicitamos también a estos estudiantes que nos están acompañando en el webinario que también tienen que llenar el registro de la asistencia en el enlace que está ahí en el apartado de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, para que los muchachos también se registren en su asistencia. Dice doña Zeneida que puede ampliar un poquito más la pregunta que hicieron sobre las marcas, la que hizo Celeste del Liceo de 3X, sobre las marcas recomendadas. Entonces, adelante, doña Zeneida. Sí, bueno, ahí me ayudé con la inteligencia artificial. Bueno, dice que luces delanteras, hay que buscar luces con una intensidad mínima de 200 lúmenes para iluminar el camino. Algunas opciones incluyen recargables vía USB,
luces que se cargan con el solo, con el movimiento, o luces traseras rojas para aumentar la visibilidad, y ropa reflectante. Bueno, eso ya lo hemos visto. En el caso de los guantes, buscar guantes con gel en la palma de la mano para mayor comodidad de control. Y en el caso de otros accesorios, podrían ser timbres o campana. Un accesorio esencial para alertar a peatones y conductores. Eso es importante también, ¿verdad? Tenemos que tener como un tipo de bocina. Espejo retrovisor que aumenta la visibilidad y la conciencia del entorno, ya lo vimos. Y un kit de herramientas, ya eso también lo vimos. Pero digamos así, como marcas, no, pero sí por lo menos ese tipo de accesorios que podríamos utilizar para hacernos más seguros a la hora de andar en una bicicleta. Muchas gracias, doña Zeneida. Le brindo el espacio a la señora Carol Benavides. Adelante, doña Carol. Gracias, Paula. Tal vez nada más como para reforzar lo que dijo Sene, nosotros no podemos hablar de marcas, ¿verdad? Porque somos instituciones públicas, etcétera, entonces no podemos referirnos a una marca. ¿Qué es lo que recomendamos? Más que una marca, que nos fijemos en las certificaciones y calidad de estos implementos de seguridad. Entonces, los implementos de seguridad que están certificados quiere decir que cumplen con todos los requerimientos establecidos en la ley para que protejan realmente al usuario. Entonces, las certificaciones, normalmente los implementos de seguridad las traen en una etiquetita. Entonces, debemos nada más revisar que sean implementos de seguridad que estén certificados para asegurarnos que cumplan, ¿verdad? Con ese finalidad que es protegernos, ¿verdad? Entonces no es tanto hablar de una marca, sino más bien de una certificación, que sean implementos certificados, sino que sean implementos que vamos a comprar a muy bajo costo, que tal vez con una caída, con un golpe, se van a destruir, ¿verdad? Entonces simplemente fijarnos en la calidad y en la certificación para adquirirlos. De acuerdo, muchísimas gracias, doña Carol. Nos quedan dos preguntas que ya por tiempo no podemos responderlas, pero que tanto doña Zeneida y doña Carol nos van a hacer el favor de responder de forma escrita y se las hacemos llegar, porque son con respecto a sanciones. Entonces, agradeciéndoles mucho las consultas que nos presentaron. Y a las expositoras, ¿verdad? Por las respuestas a las consultas, le doy el pase a doña Montserrat. Adelante, doña Montserrat. Muy agradecidos con nuestras expositoras por su participación el día de hoy y a cada uno de ustedes por los comentarios y las consultas realizadas. Agradecemos a todas las personas estudiantes y personas docentes de 9º año de la asignatura de Artes Industriales que se conectaron a este webinario. De igual manera, agradecemos al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano por el apoyo para realizar esta actividad. Les recordamos llenar la asistencia del evento, la cual se encuentra en el chat. Y recordarles que este webinario está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del IDP. De esta manera, damos por concluida la actividad, reiterando nuestro agradecimiento por su participación. Que tengan un excelente día.